Hola gente, aquí estamos otro lunes más en 217 para hablar de la actualidad de la MLB y de lo que surja. Yo soy Pepe Latorre y por aquí, como siempre, estoy con Alex Carande. ¿Qué tal, Alex? Fenomenal, ¿qué tal, chicos? Y con Fernando Díaz. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo está usted? Muy bien, aquí vamos tirando. Pues oye, vamos a empezar, yo creo, con el tema Robinson Cano, ¿no? Que es verdad que, bueno, ya saltó hace unos días, pero bueno, yo creo que sigue coleando. Y bueno, es como todo el mundo sabe, ese positivo otra vez de Robinson Cano, el segundo que da después de, creo que fue hace un par de años el otro, suspensión de 162 partidos. Se va a quedar sin cobrar los 20 y tantos millones que iba a cobrar por esta temporada y además lo que ya parece una realidad es que cualquier opción que tuviera de entrar en Cooperstown, se evapora, ¿no? Sí, queda muy dañada, ¿no? A ver, hay que tener en cuenta que Robinson Cano, este positivo, como tú bien mencionabas, es el segundo y como tal es sanción de toda una temporada, incluida lo que son los playoffs, ¿no? Es decir, no vamos a ver a Robinson Cano en todo 2021, volveremos a verle en 2022. Y bueno, lo primero de todo, yo creo que más allá de que este sea su segundo positivo, recordemos que un tercero sería una sanción ya de por vida sí. para el dominicano. Así que imagino que, voy a decir, imperará el sentido común y la inteligencia, lo cual en ocasiones uno le puede hacer y le da que pensar, pero que vamos, en el caso de Cano, no nos tiene que pillar de sorpresa, eso es lo primero de todo, ¿no? Es decir, más allá de que sea su segundo positivo, el que salga una noticia como esta en 2020 o en cualquiera de estos últimos años, y el jugador que sea, pues no es algo que, digamos, que te pille de nuevas, ¿no? Es verdad que en el caso de Robinson Cano fue un desembolso en forma de jugadores muy potente, de ya el cesado o marchado o dimitido, como quieras llamarlo, Brodie Van Wegenen, el antiguo general manager de los New York Mets. Un Brodie que al mismo tiempo había sido su agente, y que él, confiaba en la condición humana, responsabilidad, sinceridad de Robinson Cano y fíjate en lo que son las cosas, ¿no? Robinson Cano deja un boquete bastante importante en el line-up de los Mets, luego lo abordaremos en ese sentido y cuáles pueden ser las alternativas que tomarán, pero a ver, tú miras... Hay tambores ya sí. de DJ LeMahieu en el horizonte. Sí, no, por supuesto, es decir, es que... esto, ni más ni menos, como tú mencionabas, son 24 millones de dólares y 3.75 se los van a ahorrar los Seattle Mariners, lo cual ellos tienen que estar contentísimos, ¿no? A la hora de ahorrarse ese dinero que pueden destinar a otras parcelas. Pero los Mets liberan 20 millones, ¿no? Y bueno, luego lo abordamos, si os parece. Pero claro, tú miras el balance de Robinson Cano y estamos hablando de alguien que ha conseguido... en este preciso instante tiene en su carrera 2.624 hits, 334 home runs. Es decir, esa media de bateo, ese swing tan bonito que siempre le ha caracterizado, por encima del 300 de media de bateo. 2 veces guante de oro, 5 bates de plata. A ver, ha sido uno de los mejores segunda base de esta última década. El problema está en que todo lo que ha conseguido, para bien o para mal, va a quedar en entredicho. ¿Cuánto habrá de justo en ese sentido o no? Bueno, habría que preguntarle a Robinson Cano, que es el máximo culpable de todo esto, ¿no? Es decir, el primer positivo fue por furosemida, que no deja de ser un diurético, y esto se utiliza para enmascarar lo que es el uso de otras sustancias dopantes, ¿no? No es porque tuviera problemas precisamente Robinson Cano a la hora de utilizar los diuréticos. Y ahora este ha sido la misma sustancia por la que dio positivo Ben Johnson. Carrera de 100 metros, ¿cuándo fue? En Seúl, en 1988, ¿verdad? Es lo que sorprende de todo el caso, que se habla de que es una sustancia dopante como muy ya pasada de moda, muy fácil de detectar. Claro, es decir, que esto está ya, vamos, más dado de vueltas que todas las cosas, ¿no? Como tal, por parte de Robinson Cano. Sí que es verdad que se ha comentado que durante este 2020 tan extraño, tan atípico que hemos tenido, no ha habido tantos controles, claro. Es decir, no ha habido un control mucho más exhaustivo de lo que ha habido en años anteriores, y esto, entre otras cosas, pues circunstancias, la habrá aprovechado Robinson Cano y a lo mejor algún otro, pues para tomar o adelantar por la izquierda, ¿no? O tomar un camino pues tan conflictivo, ¿no? Y sí que es verdad que, a ver, ya con un positivo, el legado de Robinson Cano de cara a llegar a Cooperstown, pues estaba en entredicho.
Yo creo que con 2 se cierran las puertas a cal y canto. De todas formas, sí que es verdad, y termino por ahora, esto luego a lo mejor a largo plazo va a haber una cierta reevaluación, es decir, cómo los votantes más o menos noveles y demás pues puedan intentar comprender esta, digamos, esta generación de jugadores, ¿no? Es decir, todos se hayan visto salpicados. Yo lo tendría clarísimo. Oye, tú has dado positivo, me lo tengo que pensar muy mucho. Has dado 2 veces positivo, sinceramente creo que no deberías de estar en el lugar sagrado, que cuidado, que de sagrado muchos de sus integrantes no lo tienen, ¿no? Es decir, Hall of Fame hay absolutamente de todo, ¿no? Pero sí que es verdad que por lo que ha ocurrido en esta época, en la cual hay controles y demás, pues Robinson Cano ha sido su mayor enemigo. Y eso es lo más frustrante, ¿no? Porque yo creo que Robinson Cano hubiera llegado sin ningún tipo de problemas a Cooperstown sin tener que utilizar sustancias antes. Y ahora todo, absolutamente todo queda en entredicho. Alex. No sé, no puedo añadir mucho más, pero sí que me gustaría tocar 2 cosas. Una, ¿qué le lleva a una persona como Robinson Cano? Es que la sensación es que que lo es muy tiene torpe. todo en la vida, a ser tan torpe, encima, ya de hacerlo tan mal, con una sustancia que, con lo que han mejorado el rastreo de este tipo de controles, todo este tipo de cosas, puedes decir que es casi muy difícil que no te pillen. El otro día estaba escuchando una entrevista de un doctor de la República Dominicana, Bess Brugal, que decía que encima él tiene muy claro que los jugadores, por cómo se mueven dentro de la isla, por determinados hábitos, que la MLB los tiene en investigación. Entonces, que ellos sospechaban ya claramente de Robinson Cano y que solo era una cuestión de tiempo de que, digámoslo así, de que le pillaran. Entonces, unido como lo ha hecho, lo mal que lo ha hecho, pues te lleva a pensar, un tío que hace que, o sea, ¿por qué le conviene asumir un riesgo cuando su contrato es garantizado y deja de ganar ese dinero? Porque mira, hay un mensaje peligroso detrás de esto en cuanto al jugador latino, que es que mucha gente piensa que te merece la pena asumir este riesgo, porque dices, yo, si tengo un contrato de 100 millones y dejo de ganar 20, me merece la pena. Pero en el caso ya de un jugador como Robinson Cano, que lo tiene todo hecho, yo me cuesta muy difícil, o sea, me es muy difícil entender el porqué de lo que ha hecho realmente, porque no hay nada detrás que... Sí, es un sinsentido. Hay una cosa curiosa, que es que Cano además no ha hecho este típico comunicado que suelen hacer todo el mundo cuando... ¿Qué va a decir, Pepe? Bueno, pero que todo el mundo lo hace y Cano ni lo ha hecho. Que yo ya no sé, o sea... Pero porque la primera vez que lo hice se le criticó mucho. Ya. Sí, pero bueno, todo el mundo sabemos, ¿no? A alguien le pillan con algo dopante y siempre sale de me he equivocado, tenía que haber controlado más. Este tema, sobre el primer comunicado de Robinson Cano cuando tal, en el que dice que es muy torpe porque lo que haces con ese comunicado para mí es hacer que no puedas ni salir de casa sin ser investigado por la MLB. En el sentido de, tú sabes que has hecho una cosa mal. Ellos no tienen la capacidad de demostrarlo 100%, porque al final ellos te están pillando por un enmascarador la primera vez, pero no tienen la prueba fehaciente de que tú has tomado esteroides. Sí, o sea, es muy difícil. Y claro, tú dices que eso ha sido un accidente, que ha sido sin querer, que tal, que no sé qué, que no sabes cómo ha llegado esa sustancia a tu cuerpo, no sé qué. Claro, se estás poniendo en entredicho a ellos. Entonces, no me parece lo más inteligente para tu futuro en este caso. O sea, no hagas una más en tu vida porque te están esperando en la siguiente esquina. Entonces, igual en este caso ha sido inteligente. A mí me llama la atención porque lo que decía Fer, o sea, parece ser una sustancia pues ya como muy pasada de moda, tal. Luego, joder, has dado ya positivo en una vez anterior, entonces hay mucho en juego, tienes mucho que perder y tal. Por otro lado, lo que comentabais, es un jugador que no tiene, vamos a decir, la necesidad de tal. Entonces yo ya no sé si es, o sea, más paso. Pero ¿tú crees que es eso o tú crees que él pasa y no sabe ni lo que le dan? O sea, que algún tipo de médico le dice, toma, tienes que tomarte esto. Si lo oyes, no es ningún tonto, ¿eh? No, yo no lo compro eso. O sea, yo es que ya dudo. A lo mejor él no supo no se quiere lo que ver le daban. jugando como Albert Pujols. Es mi... Puede sonar un poco duro, pero Albert Pujols, que probablemente ha sido el Mike Trout de la década anterior, o mejor, vamos a decir así, uno de los mejores jugadores de la historia, porque encima él ha ganado los títulos, puedes ponerle todo lo que sea,
tiene que ser muy duro para un jugador de ese nivel, por mucho que ese dinero lo tengas garantizado, que vale, tú lo cobras, es tu familia, te lo has ganado, nadie te puede decir nada, estar jugando un poco porque te han firmado ese contrato y no te van a echar. Porque no te van a hacer un release y pagarte 25 millones por 2 años. Entonces eso, estar bateando 200, que batees un home run cada 20 partidos y que se vea como un acontecimiento, mentalmente tiene que ser muy duro cuando has sido tan bueno como han sido estos jugadores. Entonces yo creo que Albert Pujols, que da la sensación de ser honradez, Sí. un ejemplo para todos, un buen consejo para quien lo necesite, trabajo tal, está penando por ser así, por ser como hay que ser, un camino muy duro. Y yo creo que la gente eso lo ve y dice, joder, yo no quiero verme bateando 190 y que la gente piense que no tengo que jugar y que estorbo ahí, que soy como un cacharro viejo. Pero, no sé. Pero por eso, Alex, Albert Pujols va a entrar en el Hall of Fame y Robinson Cano no. Ah, no, Claro, ya lo claro. sé. Bueno, Claro. A ver, primero porque es un jugador superior, eso no queda Sí, cuenta. sin duda. Lo que no me parece justo que se ha dicho es el argumento. Tú puedes poner éticamente a Robinson Cano en entredicho, pero Robinson Cano ha sido un jugador muy bueno. Sí, Que es extraordinario. Que nadie lo, digamos así. Lo que pasa es que es cierto que cuando ves que el tipo hace 2 años dio positivo y que ahora vuelve a dar positivo, si piensas que es algo que él hace a propósito, que lo hace con conocimiento de causa y tal, es lo que comentaba Fer, al final te hace sospechar porque dices, joder, le han pillado 2 veces, pero es que a lo mejor lo lleva haciendo desde hace 10 años. Claro, es que fíjate, no lo sé, pero es que si no... Eso ya es un poco injusto en una cosa. Totalmente, yo le pongo en pero... entredicho totalmente. En cuanto, bueno, sabéis que yo no soy nada fan del Hall of Fame. Entonces, pero es que yo creo que los jugadores, como el jugador que tiene otro tipo de cultura, no le importa el Hall of Fame, le importa el dinero que va a ganar en su carrera. Sí, porque lo ven como un profesional, porque si no, no te juegas este riesgo. Si para ti es importante entrar en el Hall of Fame, esto no lo puedes hacer. Sí, porque lo sabes, porque al final Robinson Cano sabe que bateando 250 de aquí al final de su carrera y poniendo 80 home runs más, hubiera dejado el caso para entrar en el Hall of Fame, sin unas maravillas, porque él los números los tiene. Lo que pasa es que hay una realidad que a veces omitimos, que no en España se vio muy bien, y ahí vivimos desde el sofá de nuestra casa ciertas cosas, y la realidad de la que surge mucha gente pues es más dura que la nuestra, y tienen que pasar una serie de obstáculos y una serie de cosas que igual no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Entonces, claro, ven la vida de forma diferente. Ahora, ya no era el caso de Robinson flaco favor Cano. le hace Robinson Cano a sus compatriotas, porque les pone un poco en una situación incómoda, en mi opinión. Igualmente es injusto, pero es que es así. Sí, porque la mayoría de los jugadores que han dado 2 veces positivo, que son las suspensiones más duras, que encima, mira, yo ahí sí que quiero... Sí, creo que de cinco jugadores creo que han dado positivo por segunda vez, creo que 4 son de República Dominicana. Y ellos si lo saben, y eso les hace daño. Pero y yo creo que aquí hay una cosa que se habla mucho de que esto a los Mets les viene bien, y este año sí, pero tú piensas que el año que viene te va a volver un jugador como Robinson Cano, cobrando después de un año de inactividad, muy en después de un año que prácticamente solo vas a poder poner de bateador designado, si es que puedes ponerlo ahí. Sí. ¿Y eso quién le compensa a los Mets? Me refiero que ahí yo creo que uno de los problemas que hay es que esos contratos sean tan garantizados en béisbol. El jugador dice, bueno, ¿a mí qué más me da? Yo soy Alex Rodríguez, tengo 10 años firmados. Ahí iba a ir yo. Yo aplaudo. Eso es algo que a raíz de la noticia, ¿no? Cuando se supo lo del positivo de Robinson Cano, hubo más de un jugador que cuando, además, surge esta noticia, que no ha habido muchas este año, quizás probablemente por lo que mencionamos anteriormente, ¿no? Es decir, lo del tema de escasez o al menos de controles, porque gran parte de los recursos para hacer los controles antidoping se han creado o se han destinado a lo del tema del coronavirus. Había más de un jugador que cuando surge una noticia como esta, y este fue el caso, comentaba pues eso, lo del tema de posibilidad de romper el contrato. Es decir, que ya todo lo que quedara garantizado, indudablemente se perdiera por parte del que, a fin de cuentas, le hace flaco favor al resto de sus compañeros. No solo los compañeros de su equipo, sino los compañeros de profesión, ¿no? Y siempre es un melón que cuando surge un positivo de esta magnitud, ¿no? Porque si es otro jugador de perfil mucho más discreto, mucho más modesto,
pues no sale igual, ¿no? Pero cuando sale un primera espada, que oye, que alguno hemos tenido, pues indudablemente los que intentan jugar de forma limpia, honesta, profesional, pues esto les escama. Dice, yo me estoy aquí batiendo el cobre para para conseguir este contrato, un contrato muy potente y garantizar la seguridad de no solo de mi familia, sino de posteriores generaciones, para que luego venga y haga trampas y obtenga ese gran contrato que es totalmente inmerecido, porque no juega, digamos, con el mismo set de reglas que juego yo. Bueno, sí que juega, otra cosa es que busca, evidentemente, que no le cacen y obtener ese contrato, ¿no? Y sí que es verdad, ¿no? Que este es un melón o es una circunstancia que se comenta. Siempre cuando surge una noticia como esta, luego ocurre que esto a que tenga cierta viabilidad o cierto recorrido, pues no lo veo, ¿no? Porque, a ver, se han endurecido, cuidado, que es que desde el principio las sanciones por positivo eran bastante discretas. Y yo creo que esto que está habiendo, es decir, mitad de una temporada completa con la consiguiente pérdida de salario y, por supuesto, al tercer positivo, pues una sanción ya a perpetuidad, pues es algo que está bastante bien. Que a lo mejor tendría que ser 2 opciones en lugar de 3. Bueno, eso se puede estudiar, pero eso probablemente es un tema de conversación que el sindicato de jugadores pues no quiere abordar, porque, a ver, es un tema tremendamente peliagudo y muy, muy espinoso, sinceramente. Ya, pero el sindicato de jugadores tiene que pensar que si quiere ganar en todas las batallas, al final tiene que dar en algo. Estamos como estamos. Porque esto es así, es decir, al principio fue a instancias del régimen anterior, de Pat Selig, cuando, oye, querían endurecer las sanciones. Y a mí me parece absolutamente correcta. Y tuvo que ir un poco así, casi del ronzal, llevar al sindicato de jugadores a la hora de hacer algo que yo creo que es de sentido común. Oye, los que hacen trampas deben de ser sancionados. Y tienen que ser sancionados con dureza. Porque todo el resto que no lo hacen... No estoy de acuerdo en cómo se aborda una cosa, pero la gente le da mucha importancia al tema del Hall of Fame, que me parece estupendísimo, pero es que de cara a lo competitivo de cada año no afecta para nada. Lo que afecta para el año es que si tú el año que viene los Mets le tienes que pagar 22 millones a un tío que no sabes dónde metértelo, ¿qué le haces? ¿Un release porque no lo quieres tener en el equipo porque piensas que es una mala influencia tal, no sé qué? Porque ya te lo ha demostrado. Claro. Le tienes que pagar 40 y pico millones a un tío en 2 años, que por mucho que puedas hacer un spritz o lo que sea, que sé que hay normas que te permiten distribuir, claro, es un desembolso que vale, por mucho que tengas el dinero por castigo. O si no, Alex, igual que se instauró el día de Boi Bonilla, el día de Robinson Cano. Pero bueno, creo que fue un pésimo negocio para los Mets. Claro, pero me parece una cosa que es injusta para el negocio en el sentido y para los compañeros de profesión, en el sentido de que rompe mucho el balance, porque el que los contratos MLB sean tan a largo plazo, cuando tú firmabas el contrato Bryce Harper, por poner un ejemplo, ¿por qué no se va a dopar? Si es que le da igual, ¿qué pierde? A ver, quizá es verdad, Fer, que llega ahora, estamos en el momento en el que sí es cierto que la MLB y el sindicato de jugadores se podrían sentar y un poco cambiar el asunto y tal, porque en su momento yo creo que cuando todo esto estalló, que fue muy de golpe, ¿no? Y se hizo público, y cuando Pat Selig intentó endurecer todo esto y tal, es cierto que la legislación de la MLB sobre el doping era muy laxa, era muy vaga, vamos a decir. Sí. Entonces yo creo que cambiar de la noche a la mañana y poner unas medidas muy, muy duras hubiese a lo mejor sido un tanto... hubiese quedado la liga diezmada, vamos a decir, porque la gente se dopaba porque no había ningún tipo de legislación al respecto, no estaba prohibido, ¿no? No había ni el más mínimo control. Entonces, y en ese sentido, pues claro, iba a decirte, echa la trampa, ¿no? Que es lo que aprovechaban pues todos aquellos que como lo sabemos, todos los que fueron, porque no había control ni nada por el estilo, pues puedes tener las sospechas más o menos fehacientes de qué hizo qué, ¿no? Pero creo que se han tomado decisiones en el sentido o en el camino correcto, la dirección correcta, como es, pues eso, a los que hacen trampas hay que sancionarles con dureza. Y ahora pues queda pues esa situación que comentaba Alex, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que van a hacer ahora los New York Mets? Pues con todo ese dinero que han liberado. Evidentemente les va a dar más opciones, pero también sin olvidar que para 2022 van a tener que seguir contando con Robinson Cano, porque a Robinson Cano no va a hacer ni un release ni nada que se le parezca. Es decir, Robinson Cano va a estar en el payroll y va a estar en el roster para 2022 y ya veremos en qué circunstancias. Pero lo que más nos interesa a corto plazo, la verdad es que
esto les puede situar un poco sí, eso es verdad. en la conversación por DJ Lemegio. Además, con Lemegio no hay ningún tipo de problema, porque como a Lemegio le puedes colocar en múltiples puestos, Sí, el mejor es sí. segunda base, ¿no? Pero que le puedes colocar en multitud de posiciones. Y, oye, que un día tiene que jugar en primera, otro en segunda o en tercera, creo que esto le va a suponer un hándicap muy importante a lo que es a su vecino de ciudad, ¿no? Que son los New York Yankees, cuyo primer objetivo claramente es renovar a DJ LeMahieu, y ahora con los Mets necesitados, que cuidado, que pueden optar por una solución interna, Jeff McNeil por aquí y por allá, pero que DJ LeMahieu le daría pues un empaque mucho más potente, ¿no? A lo que es el proyecto de Steve Cohen para 2021. Puede ser, ¿eh? Puede ser y tiene sentido, porque por lo que has dicho tú de la versatilidad del jugador, que no es lo mismo meterte en un jugador que solo te puede hacer un rol. También te digo que le corta un poco la flexibilidad a LeMahieu el hecho de no jugar shortstop, que sería donde sería un jugador totalmente premium. Hombre, entonces, claro. Sí, pero para eso los Mets ya han declarado que quieren a Met Rosario que sea su navaja suiza, ¿no? Es decir, pues su jugador polivalente. A mí eso me parece un error, porque a Met Rosario me parece invertir en un jugador que es muy difícil que le dé la vuelta, porque una de las cosas por la que la gente se dopa en béisbol es porque el béisbol, además de ser un deporte en el que la técnica tiene mucha importancia, es que es un deporte de fuerza, tanto del lado de los pitchers como del lado de los bateadores. Si no tienes fuerza, a largo plazo es muy difícil ser bueno. Ya puedes tener el swing de Los Ángeles, ya puedes tener lo que sea, que o sacas ese velocities o tiras duro, o entonces, claro. Bueno, eso en el béisbol es curioso, acordaos, yo creo que mucha de la gente de Shadow Pie lo ha reconocido, dice que el tema del doping en el béisbol está más relacionado con el no notar el paso de la temporada que con el notarte como más fuerte, ¿no? O sea, dicen que es más que te llega a septiembre y tú te sentías como si estuvieras en abril. Te sientes fuerte, claro, ¿no? Y la capacidad de recuperación. Claro. El dopaje como que haya, que de eso nos ha enterado Robinson Cano, el dopaje 2.0 que hay a día de hoy, creo que es más sofisticado que el de hace unos años. Sí, seguramente. Eso no se lo contaron a él, yo creo. Pero bueno. A ver, yo a Met Rosario es un jugador que no tengo nada de confianza con él porque los perimetrales son muy malos y porque no creo que juegue una defensa suficientemente de élite. De hecho, creo que Jiménez es mejor jugador que él. Sí, le ha quitado el puesto. Y a ver si, por ejemplo, porque esto es algo que se está hablando muchísimo, a ver, los Mets van a ser muy activos. Sí. Y lo que no sabemos es cuál es el camino que van a tomar. Pues van a tomar múltiples direcciones, ¿no? Es decir, les interesa ahora DJ LeMahieu, les interesa JT Realmuto, les interesa Trevor Bauer, les interesa Francisco Lindor en un traspaso si esto finalmente se pudiera producir. Y una de las monedas de cambio que probablemente van a querer colocar van a ser bien Andrés Jiménez, bien precisamente Amed Rosario. Lo ocurre que a lo mejor los Cleveland dicen, me parece estupendo, pero yo quiero a Ronnie Mauricio, ¿no? Que es el que tengo más años de control y a lo mejor tiene un techo más alto. Bueno, es verdad que en ese sentido los Mets se van a postular pues como quizás el gran animador, ¿no? De esta fiesta de agencia libre, que, pues mira, al contrario de otras agencias libres como la de la NBA, está un poco, pues todavía en proceso de carburar, ¿no? De claramente cuantificar qué me interesa, qué no, los nombramientos que evidentemente se están produciendo en las jerarquías, en las direcciones de los distintos equipos, y a partir del 2 de diciembre es cuando, evidentemente, con la fecha del non-tender, es cuando vamos a coger y vamos a ver mayor movimiento precisamente en las gerencias y, por supuesto, en las contrataciones de jugadores. Oye, ¿cómo cambian las cosas? Si nos hubiesen dicho hace un año que los Mets iban a ser como el destino más atractivo, ¿no? Pues... Tenemos a Epstein también en plan de Epstein a los Mets, Epstein a los Mets. Es como, vamos, ¿quién lo hubiese dicho, ¿no? Que estar en los Mets iba a ser el objetivo de muchos. Bueno, yo creo que es súper positivo para la liga. Sí, hombre. Es mi mensaje en bucle, que yo creo que Boston y los Mets sean equipos competitivos, porque me parece que es obligación de los mercados grandes animar el cotarro. Sí. Creo que la vida de DJ LeMahieu y la de Francisco Lindor están más relacionadas de lo que la gente cree. Tampoco se puede tener a todos. Sí, es cierto. Sí. Entonces, bueno, si los Mets fichan a DJ LeMahieu, mi siguiente pensamiento no va a ser ese. Va a ser, los Yankees tienen que ir por Francisco Lindor. Entonces, triste no me pongo, lo digo así. Oye, ya nos hemos metido aquí en la agencia libre y mercado de fichajes y tal. De momento la cosa va, pues eso, piano. Tal. Lo único, Feri, por alusiones, tienes ahí a los Braves, ¿no?
que han fichado a Drew Smiley, un contrato, un año, es cierto, pero 11 millones de dólares, que es dinero, por un jugador sobre todo que, bueno, que había caído un poco en el olvido, ¿no? O en desgracia, que no había terminado de ser lo que era, pero que es verdad que puede ser interesante, ¿no? Sí, cuando se supo la noticia, sí que es verdad que llamó un poco la atención la cantidad de dinero, ¿no? Es decir, 11 millones de dólares, porque todo esto, es decir, el rendimiento del que vamos a hablar a partir de ahora de Drew Smiley en 2020, hay que tomarlo como hay que tomarlo todos los rendimientos del 2020, ¿no? Es decir, porque un muestreo, una referencia tan escasa, pues quieres pensar que, oye, lo que has visto es algo genuino, es algo auténtico y que realmente Drew Smiley ha sido capaz de elevar su nivel de juego. También es verdad, Drew Smiley, un año 11 millones de dólares, él buscaba dinero, un contrato similar a que fichó Lance Lynn, ¿no? El que acordó Lance Lynn con los Texas Rangers, es decir, 3 años, 30 millones de dólares, con lo cual tú piensas, oye, un pitcher de 31 años, le fichas por un año, que es lo que tú necesitas, pues para darle más margen a que se terminen de foguear, terminen de madurar las promesas que tienen los Braves en el montículo. Que indudablemente la carrera deportiva y sobre todo que el compromiso pues es tan escaso, ¿no? Es decir, quieres que a lo mejor el dinero que destinaste en 2020 a Cole Hamels para 2021 sea una combinación entre Drew Smiley y quién sabe, a lo mejor Adam Wainwright, porque otro starter, otro titular, otro abridor para la rotación te va a hacer falta, ¿no? Adam Wainwright lo quieres, Fer, lo quieres ahí. Sí, no, a ver, los Braves, ya lo has que dicho se cierre el veces. círculo, ya que ha estado toda su carrera deportiva cuando él fue escogido en el draft por parte de Atlanta Braves en aquel malhadado traspaso por J.D. Drew, pues que acabe su carrera deportiva en Atlanta, ¿no? Pero bueno, más aparte, sí que necesitas tener un poco más de fondo de armario, pero claro, es que fondo de armario lo van a necesitar absolutamente todos, ¿no? Sí, y mira ahora los Padres con Mike Clevinger, de que vamos a hablar a continuación. A ver, en el caso de Drew Smiley, tú miras los datos en su carrera deportiva, era de 4.13, pues no es muy allá. No ha mostrado mucha durabilidad, pero también es verdad. Oye, que es que el 2018 estaba recuperándose de una cirugía tomillón, ¿no? 2017 sí que parecía que, sobre todo en el World Baseball Classic, que podía ser un pitcher con unas prestaciones francamente buenas. A mí Smiley siempre me ha parecido un pitcher con un potencial bastante importante. Él tuvo mucho cartel sí, en su momento. A ver, que fue el traspasado por Derek Price en su momento, ¿no? Cuando llegó a Detroit. Y que es indudable que lo que se pudo ver precisamente, no en 2019, ¿no? En Texas y demás no estuvo muy allá, pero el año pasado en San Francisco estuvo increíble. Y sobre todo la capacidad que tuvo de conseguir strikeouts, pues a un nivel élite absoluto. Esto puede ser sostenible, porque es que lo hizo en un tanto por ciento, en un número de entradas bastante discreto. Mira, lo hizo en 26 entradas. ¿Tú piensas que Drew Smiley esto lo va a conseguir durante 150 entradas? Pues evidentemente no. Pero que sí que puede darle un cierto equilibrio, una cierta, seguridad a la rotación de los Atlanta Braves. Y, oye, teniendo en cuenta que tú ya te has movido, que no te duermes en los laureles en lugar de esperar que otro te pueda virlar un jugador que pueda ser de tu interés, a mí me parece que es una adquisición bastante razonable y, sobre todo, que esto es fundamental. Nunca hay un contrato de un año malo, nunca. Sí, eso es cierto. Yo estoy de acuerdo. Sé que la han firmado por que en 25 entradas le subió la velocidad de su bola rápida 7 millas y porque puso unos spin rates de locos. Entonces sacó unos Ks por 9 brutales y yo entiendo se estuvo moviendo en cifras de Ks por 9 similares pues a las de DeGrom, a las de Taylor Glasnow, o sea, en esos términos estamos Entonces, hablando. Cuando es un contrato de un año está bien hecho porque el dinero no es mío. Esos 11 millones con el espacio que tiene Atlanta no van a ningún lado porque es que a mí la única cosa que me puede molestar es que pienso que Atlanta tiene que ser un poco más ambiciosa. Eso también. O sea, te quiero decir que igual te estás jugando un gamble, o sea, una apuesta. Sin duda. Pero de jugarte una apuesta, prefiero jugármela con Drew Smiley que con Cole Hamels. Porque en mi opinión son dos jugadores que la duda te la dan las dos por el mismo lado, que es la salud. Porque Drew Smiley... Más Hamels con lo más reciente, ¿no? Porque es que a Hamels le hemos visto en 2020 que ha jugado, pues eso, la friolera de un partido. Pues yo me la juego con el que realmente en este momento tiene un potencial de darte algo especial por encima. Porque si te sale mal, que la probabilidad de que te salga mal puede ser la misma casi con los dos,
Al final vas a tener que ir con Ian Anderson igual y eso ya lo tienes. Y es un jugador barato que tienes que aprovechar ese tiempo. Entonces, por la misma razón pienso que James Paxton va a tener un mercado bastante lustroso. Lo que pasa es que James Paxton no ha firmado porque está pidiendo 2 o 3 años en vez de 1. Es un jugador, en cierto modo, un poco superior o que ha tenido una carrera más estable o lo que quieras decir. Pero a mí me parece perfectamente normal. Entiendo la crítica de la gente, pero por ejemplo, y voy a poner un ejemplo claro que yo lo veo ahí, que es Martín Pérez. Yo le pago 11 millones a Drew Smyly antes que 5 a Martín Pérez. Y me explico por qué. Soy los Yankees de Nueva York. Lo que me ha hecho de Martín Pérez, que son 7K por 9, con un control y siendo un jugador consistente, me lo da Jordan Montgomery. Más o menos. Es lo que decimos siempre. Que de hecho, o sea, las opciones de que Smyly salga bien y de repente te encuentres ahí con, ¿no? Un jugador que a lo mejor que te puede jugar el All-Star y que lo has fichado por nada y que es ¿no? Teóricamente era el número 4 de tu rotación y que de repente tal, pues claro, es muy tentador y las opciones de mejora, o sea, el salto que te da es grandísimo. Yo eso lo tengo claro, la gente ficha por los perimetrales y por lo que puedes proyectar. Si le das un año tampoco es un riesgo, oye, te sale mal, pues te va a decir en la prensa, lo ves, fichaste a Cole James y tal, y a ti qué más te da. Si eres Alex Anthopoulos, lo has hecho prácticamente todo bien, tienes un equipo joven competitivo en una ventana de ganar. ¿Qué se puede criticar? Oye, pues dale 40 millones un año a Trevor Bauer. Ya. Eso es la única cosa que le podría echar un cara. O dale 2 años a James Paxton, 16 o 15 o lo que... O organizar un traspaso que, cuidado, que esto puede ocurrir por Lance Lynn, ¿no? Con Texas Rangers, que esa va a ser una pieza muy, muy codiciada. Por ejemplo, exactamente. Lo demás... Sí, lo que yo no veía, sinceramente, era lo que se ha proyectado en más de una publicación, ¿no? Un año por John Lester. Es decir, a ver, que John Lester luego vas y, oye, como presencia veterana te puede salir bien y demás. Y, oye, a lo mejor si el compromiso no es muy allá y hay muchos bonus y todo, pues, oye, pues a lo mejor es para considerarlo. Pero yo, personalmente, a estas alturas de su carrera deportiva, prefiero jugármela más con Drew Smyly que con John Lester, que cuidado, que puede salir justo al revés. Fer, que te estás equivocando. ¿Dónde va a jugar John Lester el año que viene, Pepe? Ahí. Sí, es que soy un romántico, sí, me encantaría que volviera a los Red Sox. ¿Te acuerdas de lo que pensé yo en playoff cuando sacaron en ese partido que JC Tingler, para mí, podía ser candidato o hubiera sido manager del año en la Liga Nacional? Si en la cabeza no se nos hubiera metido el descontrol que tuvo en los playoffs y lo mal que me pareció cuando pusieron a jugar ahí a Clevinger, cuartiz campeador. ¿Qué hay que opinar de eso, don Pepe Latorre? A ver, es que el run con... A ver, yo creo que es que los Indians son muy listos. O sea, yo creo que el run con Clevinger... No. El run con Clevinger estaba, yo lo siento. El run de que Clevinger se iba a lesionar estaba. Una cosa es un jugador que yo siempre dije, cuando fue el mercado de traspasos, yo dije, a mí me parece que apostarte mucho por Clevinger es un riesgo porque siempre ha sido un jugador frágil. De ahí a que igual que James Paxton, cuidado, Claro. Es que la gente piensa que Mike Clevinger es mejor que James Paxton porque su última temporada fue mejor. Y porque cuando juegas en Nueva York y juegas mal o estás mal, se te ve mucho más. Entonces, es que fíjate, Alex, el año en 2019, que fue la última temporada completa en condiciones, Clevinger lanzó 126 entradas. El año anterior, 200. Nada. Siempre a Clevinger siempre le ha pasado algo. Y es verdad que algunos podrían pensar que, bueno, lo que ha ocurrido es que eran bienes dañados, ¿no? Lo que le mandaron. No, a ver, eso no ocurre. No. Y lo hemos hablado en su momento, porque a raíz de aquel traspaso de Drew Pomeranz a los Boston Red Sox hay una base de datos más o menos conjunta para todos los equipos. Oye, si a este jugador le pasa algo y demás, todos los equipos tienen acceso a ello. Más que luego tú le hagas un examen médico a la hora de formalizar el traspaso. Eso no pasa, ¿no? Es decir, que el jugador, cuidado, se te puede lesionar igualmente. O sea, eso es lo que ha terminado ocurriendo. Que en ese sentido, Clevinger y los San Diego Padres han forzado excesivamente la máquina, ¿no? Pues como dice Alex, para estar cualquier campeador para ese encuentro de las series de división. Pero tampoco creo yo que eso haya afectado al final a que se haya lesionado más o menos. O sea, yo creo que ya estaba yo no sé si eso lo llegaremos a saber. Yo sinceramente no lo sé. El hecho de que le firmaran estos 2 años de contrato tan rápido, que me parece me resultó extraño.
Sí, sobre todo para asegurarse. Y se opera a tomillón, ¿vale? Sí, porque fíjate, son 11 millones y medio, 2 millones únicamente de salario para 2021 mientras se va a estar recuperando y luego 6,5 para 2022. Luego hay un signing bonus y todo ello. Lo que de esta manera sí que va a conseguir los San Diego Padres es saber, oye, cuánto dinero le tengo que destinar precisamente a Mike Clevinger, pues para tú echar tus cuentas y ver luego cómo te tienes que mover en el mercado de traspasos, mercado de fichajes. Sí, pero el tempo cuanto menos es llamativo, sinceramente. Pero yo es que, mira, por ejemplo, si un tío como Severino ahora no tuviera contrato, sí. No te digo Chris Sale porque tal, cuidado, que si volviera del atomillón, a ver qué contrato te ofrecen. Ya. Me refiero, pasa mucho que los jugadores que en este proceso se quedan sin equipo hasta que no demuestran que están media... Sí, por ejemplo, a ver, que ahí hay un salto de nivel porque uno es un lanzador y otro es un relevista y mentalmente las gerencias pues piensan que los relevistas son más sustituibles o que es más fácil encontrar un jugador y como que te duele mucho tener unos 3-4 millones que tenías que tener en Tommy Kahnle sabiendo que no va a poder jugar. Encima te coge un spot en el roster de 40, bueno, que tiene sus repercusiones que te dañan. Pero a mí lo que me molesta un poco es este paradigma que hay alrededor del deporte de que hay que jugar como sea y que llegas a los playoffs y que tú tienes que salir ahí a lanzar tocadísimo, encima jugándote tu carrera, te estás jugando el codo. Yo no digo que te vayas a lesionar más, yo te digo que mejor no te vas a poner y que, hombre, pensar tú que al 60% eres mejor que un compañero me parece egoísta. Ya. O entender más la situación, por no decir egoísta. Sí, sabiendo que todos los jugadores, ¿qué es lo que quieren? Jugar. O sea, es así. Sí. Es decir, contra viento y marea, decir, incluso aunque el sentido común te diga, oye, que es que no estás bien, que esto puedes hacer que te hagas mucho más daño, ¿no? ¿Esto es lo que ha terminado pasando con Mike Clevinger? Pues sinceramente no lo sé, pero fíjate todas las dudas que despertaban los padres cuando empezaban los playoffs. Decías, bueno, si Clevinger y Dinelson Lamet están, tal cual, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues que el impacto de estos jugadores ha sido mínimo, casi inexistente, y las ramificaciones de quizás haber forzado excesivamente la máquina con Clevinger, pues se van a notar en 2021, lo cual es una verdadera lástima para los padres. Que a ver, yo los entiendo porque AJ Preller, o sea, es el equipo que más apostó en el mercado de traspasos por mejorar en todas las áreas que necesitaban. Al final generas un sentimiento de ilusión y, hombre, eso se refleja. De todas formas, en lo que hablé el otro día con Marcelo, él me dio un punto de vista un poco diferente, más como lo ve un pitching coach, más como lo puede ver un jugador y complementa mucho lo que he dicho, que yo lo veo así, que a mí me parece que la gerencia también por inteligencia tiene que proteger sus inversiones y que meter a un jugador tocado que se te lesione es una pérdida económica, deportiva y de todo tipo, para mí muy superior a incluso ganar ese partido de playoff. Yo entiendo mucho, pero es que con Clevinger en esas condiciones no podías competir a largo plazo. Es que estás hipotecando el 2 años de futuro por un partido. Sí, por cinco entradas en el mejor de los casos. Que lanzó una y en la segunda ya no hace así y dice no puedo. O sea, ¿cómo estaría el tío? Porque ya si te metes en faena, sales ahí y de repente estás lanzando 88 millas. O sea, claro. Muy roto está el tema. Entonces, no sé. Oye, pasamos si queréis, más allá de lo de Smiley, las noticias son más bien los que no siguen en sus equipos y se unen, ¿no? a esa enorme lista de jugadores disponibles en el mercado. Noticias, ¿no? Sí. ¿Qué otra cosa? Entonces tenemos a Hunter Renfroe por un lado y sobre todo el caso que a lo mejor llama más la atención, que es el de Renato Núñez, ¿no? Dos jugadores que, pues eso, que se van al paro. Hablando en plata. Voy a meter un poco de caña y luego vosotros sois las buenas personas. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Por qué hay que caer mal? Yo a Renato Núñez le hubiera cortado igual. O sea, o designado por una asignación. Porque aquí me parece que lo que falla es el sistema. Y en eso estoy de acuerdo con todo lo que se está diciendo. Que el convenio colectivo ha generado un marco en el que la clase media no se la paga porque es totalmente sustituible. Y eso es algo contra que los jugadores tienen que cambiar y luchar por ello. Y es una parte. Pero ahí me parece que se está haciendo a Renato Núñez, se está confundiendo el todo con... O sea, no se está analizando la situación correctamente. Se han quedado con José Iglesias por un contrato bastante grande. ¿Por qué? Porque consideran que es un buen jugador. Si dentro de 2 semanas se cargan a Hansel Alberto, lo criticaré porque ha jugado bien. O, yo qué sé, si no quisieran seguir con Anthony Santander, que no parece probable, pero bueno,
le buscas un traspaso. Pero es que Renato Núñez en defensa es una lacra. Es un jugador que no juega ninguna posición defensiva. El año que viene le vas a tener que poner de bateador designado. Es un jugador que no batea lo suficiente para que sea tu bateador designado. Ellos tienen a Osley Rutschman, tienen a Hall y a Rodríguez, que son 2 pitchers jóvenes ilusionantes. Juegan en un entorno muy jorobado, que Baltimore juega una división que es infernal, porque vamos a partir. Vladito se está cuidando tal no sé qué, Toronto va a ser un equipo competitivo, que está invirtiendo en pitchers. Tampa... Todos sabemos lo que tiene Tampa entre el equipo y el farm system que tiene. Boston, lo lógico es que sea un gran equipo. Es que, sinceramente, con Renato Núñez, Baltimore gana los 60 partidos igual. La gente está... necesitan algo mejor que Renato Núñez. Es que con eso no van a ningún lado, en mi opinión, ¿eh? Que yo entiendo que es injusto, que el jugador se lo ha currado y tal. Si se lo ha currado, el mercado se lo va a pagar. Nadie se preocupe, que si es tan bueno, mañana tienen en la puerta de su casa esperando 30. Que el mercado, si eres bueno... 29, 29. Bueno, yo qué sé, igual Baltimore se arrepintió ya, vio las noticias y dijo... No sé, es mi opinión. Yo creo que hay equipos que es verdad que quedan muy feo porque lo que hizo Miami hasta este año era feo. Sí, ahora ya no se habla porque el patrón este de los recientes lo que cuenta es lo que nos queda. Pittsburgh está haciendo muy feo. Cleveland tiene pinta de ir a hacer una cosa muy fea, pero es que lo que falla es el sistema, no el equipo, no las gerencias. Y que luego las gerencias también tienen un dueño. Y si el dueño les dice, yo quiero esta hoja de resultados... no es tan fácil tomar esas decisiones. Además, fue José Manuel, ¿no? El que puso ese hilo sobre los Baltimore Orioles, lo que habían ganado en el 2019, que habían ganado más dinero, o al menos por un estilo, al de los campeones del mundo, que eran los Washington Nationals. Es decir, teniendo pues ese payroll, ¿no? Pues tan discreto, habiendo perdido pues un vagón de partidos. Y, oye, aparte de todo esto, tu dueño gana dinero, gana y no poco dinero. Y eso que la gente no va. Con lo cual dices, oye, pues es un negocio en ese sentido redondo. Pero eso es la hipocresía de lo que se vende. No, sin duda. A ver, lo que tú mencionabas, si tú miras la capacidad de Renato Núñez a la hora de batear, dices, oye, mira, tiene 26 años, ha conseguido 43 home runs en las últimas 2 temporadas, pues alguien con una cierta pegada y demás. Ya, pero no todo es home run, ¿no? O todo home run. Y en el caso de Renato Núñez ha sido precisamente eso, es decir, es alguien que no es capaz de situarse en base con regularidad, lo que tú mencionabas, que en defensa es tremendamente discreto, por no decir atroz, bueno, lo he dicho, perdón. A ver, que todo cuenta, es decir, porque no solo tienes que pensar lo que eres capaz de batear y no solo sacar la pelota del campo, sino también lo que puedes aportar o no aportar precisamente en defensa. Y es indudable, ¿no? Pues que en el caso de Renato Núñez, esta decisión, porque Renato Núñez se hablaba de que podría cobrar entre 2 y 4, casi 4 millones de dólares. Ese dinero lo puedes emplear en alguien que te pueda hacer un trabajo un poco más regular que quizás que el exjugador de los Orioles. Y esta maniobra es mucho menos cuestionable que la del año pasado, ¿no? Cuando a Jonathan Villar le mandan a Miami y todo ello, dices... ¿Y cómo ha jugado Jonathan Villar este año? Mal. ¿Qué es lo que nadie dice? Mal, pero de todas... Ese es el trabajo de un gerente. Sí, sin duda. Pero de todas formas, es que este 2020 hay que cogerlo como hay que cogerlo. Y tú te fías que Jonathan Villar, oye, que ha tenido una trayectoria bastante razonable, que era uno de los mejores jugadores de los Orioles. ¿Te vas a fiar en lo que puede hacer con este 2020? Es decir, tú piensas en que cuántos y cuántos jugadores lo han pasado mal en esta temporada. ¿Esto es lo que me va a ofrecer en 2021? Pero puede que sí, o puede que no. 8 millones. Sí, sin duda, mucho dinero. Y es una decisión... Yo 8 millones a Jonathan Villar no se los pago. Vale, que yo jugaré como al OTP. Pero es que el OTP tiene un mecanismo de pensamiento igual que los equipos. Ya. Yo creo que esto de Núñez... Yo cojo a Baltimore y corto a Renato Núñez. Que lo que llama la atención del caso de Núñez es que prácticamente es de los mejores jugadores de un equipo. Quiero decir, si un equipo que ha estado compitiendo corta a Núñez o no le renueva o lo que sea, no le da la extensión. Pero tal, claro, yo creo que a nadie le llama la atención. Le pagan 3 millones a Hunter Renfroe. Sí. Y Hunter Renfroe es mejor jugador que Renato Núñez. Porque es un pegador igual.
que puede ponerte home runs en Baltimore, que es un campo de poner home runs muy grande, que eso la gente también lo tiene que valorar, que home runs en Baltimore. Y es muy buen defensor. Y es también. muy buen defensor. Entonces, en un mercado que va a estar viciado porque va a haber una cantidad de opciones increíble, porque tú dentro de un mes, yo qué sé, Atlanta se puede fichar a J.J. Happ por 5 millones y es una opción más sana y más probable de que le dé algo que la del año pasado de Cole Hamels por 18. Ya. Porque las entradas te las da y claro, tú tienes que decir, yo con mis 20 millones, ¿cómo puedo hacer mi mejor equipo? Que probablemente el fallo es que Baltimore no esté pensando esto. Si eso yo lo compro. Pero, por ejemplo, ellos van a subir a Ashley Rutschman. Tiene este año el catcher, ha jugado muy bien Pedro Severino. Sí. Es que tampoco es decir, y que yo sepa, con 2 catchers en béisbol a la vez no se juega. No. Entonces, le tienes que ir buscando opciones al lineup que te permitan hacer el mejor equipo. Es que la gente se olvida, esto es un negocio. A ver, la decisión no tiene que ser necesariamente mala. O sea, si ves, yo recuerdo, yo creo que los que inauguraron esto hace un par de años fueron los White Sox, ¿no? Lo hablaba yo ayer con Alex. Cuando le hacen lo mismo exactamente a Abisail García, que es un jugador que había jugado bien, llega el momento de que Abisail García tenía que ir a arbitraje y los White Sox dicen, no queremos que tal. Y mira, 2 años después los White Sox han sido un equipo que han estado en playoff y Abisail García es un jugador que sigue teniendo un hueco en la liga. Milwaukee este año lo ha hecho muy bien. Bueno, Abisail García este año ha jugado de centerfielder. Sí. Cuando era una de las dudas que había en su momento, si podía jugar defensa. Lo que te puede cambiar la vida, pero a ver, que son decisiones que el jugador que tiene calidad o que igual en un momento dado ha pasado un bache por lo que sea o que no encaja en un equipo, o que en equipos, sí, a ver, que los Baltimore tiene una gerencia que viene de Astros y que van a querer hacer Astros 2.0, escuela del 1, y que la gente también se acuerda mucho de lo bien que le salió a Houston, pero es que es muy difícil. La mayoría de los equipos que han tanqueado para ser buenos no les ha salido bien. Sí, no le va a salir como a los Astros o a los Cubs, por ejemplo. Porque es muy complicado, porque necesitas, por ejemplo, estar en un mercado que luego esté muy dispuesto a invertir, porque claro, los Cubs y Houston pasaron de tanking a equipos de 200 millones. Sí. Y que eso hay que hacerlo. Luego, claro, ellos tienen el contrato de Chris Davis y tal, que están rezando para que se acabe. Y son cosas... Ya les falta menos. que hay que entender en el contexto. Entonces, bueno, me parece interesante. Sé que es un punto de vista que va un poco contra natura, pero es que yo lo que creo es que aquí lo que hay que arreglar es el sistema. Que lo que falla es el marco, no lo que hacen los equipos. El equipo hace lo que le pide el dueño. A mí si me contratan mañana el Banco Santander para trabajar, no puedo llegar ahí y decir voy a hacer lo que me dé la gana. O sea, te van a decir, oye, nosotros necesitamos esto y lo otro, o te hemos contratado para esto y te tienes que amoldar a un poco. No sé, yo lo veo así, no sé. Oye, ya para terminar, solo por comentar una cosa que yo creo que ha sido muy interesante, ¿no? Está el tema de Epstein, que bueno, que todo el mundo lo sabrá ya, se ha ido de los Cubs, tal. Me ha resultado muy divertido porque el propio Epstein ha venido a decir que él es consciente de que un poco lo que él a lo mejor empezó o los derroteros por los que ha ido el béisbol en los últimos años, que a él no le gustan tampoco, que él se aburre más con los partidos y que es consciente, ¿no? Y que quizá hay que hacer algo. Entonces me ha parecido muy divertido, ¿no? Que una persona que está dentro y que ha hecho mucho, ¿no? Por este béisbol, pues del home run o nada y todas estas cosas, que él mismo reconoce que sí, que a él tampoco le divierte mucho el asunto, ¿no? Tío Epstein comisionado, ¿no? De la MLB, ¿no? Eso es lo que todas las voces estaban prácticamente clamando, ¿no? Que no sé si comisionado, pero da la sensación de que desde luego sí que podría ser una figura interesante para tener ahí dentro de lo que es ya la liga para intentar, ¿no? Sí, que formaba parte de haber ese comité de expertos, ¿no? Que indudablemente pues pueda arrojar ideas a la hora de, pues oye, mejorar ese concepto, ¿no? Tan manido del pace of game, ¿no? Del ritmo de los partidos, más allá de alguien que, por supuesto, es alguien profundamente inteligente, ¿no? El próximo rol de Theo Epstein, más allá de que se va a tomar un año sabático en 2021, es probablemente jefazo, pero jefazo en alguna franquicia, por no decir formar parte de algún tipo de grupo que intente hacerse con un equipo o incluso una futura expansión. Lo que ocurre que una expansión en la MLB todavía va a tardar algún que otro año en producirse. Eso sí, cuando venga es un negocio fabuloso para el resto de las franquicias, porque no deja de ser más dinero que entra en sus arcas, ¿no? Pero es indudable que alguien como Theo Epstein, que ha sido
voy a decirte, no tanto un visionario, ¿no? Pero alguien que, digamos, ha sido capaz de dar un paso más allá, los preceptos de Billy Beane y compañía, pues se le pueda tener en cuenta a la hora de, pues oye, medidas, decisiones, iniciativas, a fin de cuentas, a la hora de mejorar lo que es el pasatiempo nacional, ¿no? Y si este rol definitivo termina como comisionado de la MLB, pero eso creo que todavía tardará algunos cuantos años. Tío, este ahora mismo va a estar muy bien, muy decir, centrado en su familia, en organizaciones benéficas, etc, etc. Oye, decías lo de las expansiones, creo que Dombrowski es otro que anda por ahí incordiando para ver si le dan una expansión, y yo he oído eso, que quizás si se produce una expansión, una sería para algún tipo de grupo pues un poco representado, ¿no? O con Dombrowski como cara visible, y que claro, sería muy bonito que si hay una expansión, pues lo lógico sería que hubiese 2 equipos más, uno en cada liga, ¿no? Para que quede todo parejo, pues que la otra fuera para Epstein, ¿no? Sí, a ver, hay mucho, se ha hablado mucho al respecto. Dombrowski forma parte de un grupo que está muy activo en Nashville, ¿no? Que Nashville pueda ser un futuro mercado para la MLB, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Es decir, estás hablando de Nashville, Portland, Montreal. Yo creo que Montreal debería de ser una de las primeras opciones, pues para darle también otro equipo a Canadá, ¿no? Es decir, que le vuelvan hablan de Orlando también, Orlando y Charlotte son 2 sitios que suenan mucho también. Hay no pocas opciones. Se habla también mucho de México, pero mucho me temo que en México eso va a tardar, o lo veo menos probable, sinceramente, ¿no? Que precisamente en ese sentido, ¿no? Y a ver, a la MLB le interesa no solo para que haya un mayor equilibrio, pueda ser mucho más factible a la hora de organizar unos playoffs pues precisamente ampliados o más cercanos a lo que ha venido siendo precisamente los playoffs de este 2020, y que pues indudablemente no deja de ser un negocio, es decir, una tarta más amplia y más dinero para todos, que a fin de cuentas es lo que se busca. No, totalmente. Que nada. ¿Se nos queda algo en el tintero por ahí, Alex? ¿O no? No, que está muy divertido aquí pegarnos un poco con Renato Núñez y Hunter Renfroe. No, va a estar muy bien. Ahora se va a empezar a mover la rueda en breves. El 2 de diciembre, tiene razón Fer, que cuando ya empiecen los Winter Meeting Agreements vía Zoom. Eso es. Decían el otro día que en esta carrera que tienen las franquicias de la MLB por ahorrar dinero, que a lo mejor esto de las Winter Meetings en plan Zoom y tal, se dan cuenta de que a lo mejor... En plan low cost, ¿no? Claro, dicen, joder, pues a lo mejor ya lo podemos hacer así siempre, ¿no? Total, antes tampoco... es que es lo que va a ser en el futuro. Por eso te digo, pero vamos... No sé yo, porque debía ser lo de las Winter Meetings una excusa también para que los distintos ejecutivos y gerentes fueran allí a ponerse ciegos, a comer cóctel de gambas y estas cosas, ¿no? En los resorts estos a los que iban. Entonces, bueno, a lo mejor hay presión ahí porque se sigan celebrando, pero bueno, nunca se sabe. Hombre, yo querría ir, ¿eh? Sí, que no, oye, que tienen pinta de ser muy divertidas. Pero si no lo pago. Si pago ya no tanto. Pero bueno. Bueno, pues nada, que nos despedimos hasta la semana que viene. Nos podéis encontrar en Twitter, nos podéis leer en 217.com y todas estas historias. Y nada, que tengáis buena semana.